Buenas tardes. Bueno, esta comunicación es la que presentamos este pasado martes en el Congreso Nacional de Medicina Interna. Lo hemos titulado Evaluación de la validez y seguridad de criterios clínicos, analíticos y radiológicos en el diagnóstico de COVID-19. La idea de este estudio viene a raíz de la primera ola. Como sabéis, los pacientes con sospecha de COVID que ingresaban desde urgencias iban a lo que llamábamos unidad pre-COVID, y allí teníamos una tarea un poco difícil, que era decidir a quiénes les aislábamos y en qué casos teníamos que repetir la PCR por sospecha de que fueran falsos negativos. Entonces, de forma retrospectiva, analizamos las características de nuestros pacientes con el objetivo de encontrar unos criterios que nos permitieran definir qué pacientes tienen alta sospecha o baja sospecha de enfermedad por esos coronavirus. Para ello, creamos este estudio retrospectivo, descriptivo, con un total de 313 pacientes que ingresaron entre el 23 de marzo y el 28 de abril de este año. Incluimos todos aquellos pacientes que desde urgencias ingresaban como sospecha de COVID-19 y se excluyeron los pacientes que eran reingresos porque ya venían de un diagnóstico previo, y aquellos que tenían un diagnóstico clínico de COVID con una PCR negativa, que también fueron unos cuantos. Clasificamos a los pacientes en función del gol estándar, que sería la PCR, en 115 positivos y 198 negativos. Y a continuación definimos una serie de criterios. Los criterios clínicos que consideramos de alta sospecha eran que el paciente tuviera anosmia o ageusia, o bien que cumpliera 3 de estos 6 ítems: fiebre, tos, disnea, artromialgias, astenia o hipoxemia a su llegada a urgencias. En cuanto a los criterios analíticos, también tenía que cumplir 3 de estos 6. Ahí tenéis los puntos de corte y incluimos la ferritina, el LDH, el dímero D, los linfocitos, la procalcitonina y la PCR. Y por último, como criterios radiológicos, definimos alta sospecha en los pacientes con infiltrados bilaterales o bien con áreas de atenuación en parches mal definidos. Finalmente, de forma global y combinando estos criterios, establecimos que si cumplían 2 o más de estos 3 criterios previos, tenían una alta sospecha global de enfermedad por SARS-CoV. Con estos datos hicimos tablas de 2×2 y pudimos analizar la sensibilidad y especificidad. De aquí destacar que la mejor combinación es para los criterios radiológicos, con un 82 casi por ciento de sensibilidad y un 84% de especificidad, seguido de la combinación de criterios muy de cerca, con un 84% de sensibilidad. Destacar que aunque los criterios analíticos eran muy sensibles, tenían muy poca especificidad, el 25%. También analizamos los valores predictivos positivo y negativo, y en general destacar que era sobre todo útil cuando se clasificaba el paciente como baja sospecha, porque los valores predictivos negativos eran bastante superiores a los positivos. Y en cuanto a la combinación, también los criterios radiológicos presentaban el mejor valor predictivo negativo con un 89%, con el mejor valor predictivo positivo, que era un 75%. Y finalmente, para comparar la rentabilidad diagnóstica entre estos 4 criterios, calculamos las razones de verosimilitud o la likelihood ratio, obteniendo para el valor positivo un 5,2 para los criterios radiológicos, que sería el mayor de ellos. Como conclusión, es decir que inicialmente y también realmente ahora la COVID ha generado incertidumbre en cuanto a las características en las que se presenta, tanto clínica como analítica como radiológicamente. Nosotros pensamos que identificar unos criterios que nos permitan clasificar a los pacientes en alta o baja sospecha nos permitiría, sería una buena manera de agilizar el cribado en urgencias, y eso sería especialmente útil en casos, si nos viéramos como posiblemente en la primera ola, de escasez de recursos o de tener que esperar mucho tiempo para las PCRs, que es algo que ahora mismo no está ocurriendo porque disponemos del gol estándar. Pero si nos viéramos otra vez en esa situación, disponer de estos criterios nos podría ser de utilidad. Lo que nosotros hemos visto, que combinando una serie de criterios y que sobre todo con la descripción radiológica se puede hacer una buena aproximación al diagnóstico por PCR de enfermedad por coronavirus.